Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en Texto y Contexto y a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón. Hoy analizamos otro tema acá en el estudio, el concepto de crédito privado, una de las herramientas del sistema capitalista que, si bien presenta o se presenta como un motor de desarrollo, a menudo revela sus contradicciones, un potencial que exacerba las desigualdades. La crítica se centra no en el concepto de crédito per se, sino en quién lo controla, cómo se distribuye, con qué fines sirve dentro de un sistema económico que prioriza la acumulación de capital. El crédito privado, una estafa a los pueblos, es el tema del día de hoy. Así comenzamos. Desde la visión económica occidental, el crédito privado es una estrategia de inversión bancaria que busca facilitar la intermediación entre los capitales corporativos y el ahorro público. Sin embargo, hay analistas que cuestionan al crédito privado porque lo consideran una estafa de origen, ya que se emite sin tener un soporte. Incluso se cobra el interés devenido de las inversiones y ahorros públicos. ¿Es el crédito privado un fraude contra los pueblos? Ahí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy, dos invitados en nuestro estudio para poder entender sobre el tema. Me acompaña Eduardo Guzmán, jurista y crítico del sistema financiero. Muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, Eduardo, con nosotros. Y también Gerardo Fonseca, economista. Gracias también a ti por tu tiempo y con la audiencia latinoamericana. La primera pregunta, Eduardo. ¿Qué es el crédito privado? ¿Cómo podemos de alguna manera hacer entender a la audiencia sobre ese concepto de crédito privado? Bien, bueno, muchas gracias. Quiero dar las gracias a Telesur, lo primero, por hacer esto, porque es muy raro. Es decir, no se suele hablar con claridad del sistema financiero y me parece pues muy meritorio por vuestra parte. ¿Por qué no se hace realmente? Bueno, porque se basa en este fraude. Es decir, cuando has usado antes la palabra estafa, estás dando es una palabra que se usa en el uso coloquial, ¿no?, en la calle, pero es que técnicamente se puede demostrar que el crédito financiero es una estafa. Es una estafa con arreglo al Código Penal. Sí. Es decir, el financiero tiene ánimo de lucro, el financiero no pone dinero en la operación, está creando el dinero que presta. En tercer lugar, el otro señor se cree que tiene que pagarle a ese, o sea, se cree que está obligado a soportar todo eso. No sabe que ante esas circunstancias puede empezar a discutir el asunto, ¿no? Sí. Y entonces, además, termina con que paga intereses. Es decir, el pago de intereses sin haber puesto nada, aunque parezca mentira, no se concede expresamente en la ley. La ley concede esto de una forma muy rebuscada, que no se entiende. Es lo que llaman el requisito de adecuación patrimonial, en general. Ese requisito consiste en que tienes que tener tanto para prestar o crear tanto, porque lo que estás haciendo es crear cuando prestas, ¿no? Sí. Y claro, eso quiere decir que el que más tiene es el que más va a prestar. Esto es un mecanismo de acumulación muy fuerte. Yo he hecho un experimento esta mañana que era preguntarle a la inteligencia artificial, como dicen, preguntarle por eso que llaman la teoría de la banca de reserva fraccionaria, que es una de las teorías que se utilizan para justificar esto. Y dice la inteligencia artificial que el banco tiene que tener unos depósitos determinados y que, bueno, como la gente no vuelve a buscarlos, puede prestar una parte. Le basta con conservar una fracción, una parte de esos depósitos. Sí. Esos son argumentos que, como ves, no justifican nada, porque en realidad no prestan depósitos. La inteligencia artificial está mintiendo como un bellaco cuando dice eso, porque parecería que es que prestan depósitos, que es que prestan dinero existente. Esto, aunque parezca exagerado o una locura, hay un manual reciente de ciencia económica que se utiliza en la universidad en España, que parte de la base de que la banca, y esto se está enseñando en la universidad, que la banca presta depósitos. Sí. Bueno, esto es una ficción completa y tenemos como pruebas un artículo del Banco de Inglaterra del año 2014 que lo tuvo que hacer, se llama Creación del dinero en la economía moderna, ni más ni menos el artículo. Bueno, pues ese artículo lo tuvo que hacer porque había un profesor de banca internacional que se llama Richard Werner, que estaba publicando un artículo en el que demostraba esto que estamos diciendo. ¿Y cómo lo demostraba? Pues se fue a un banco que no lo pudo encontrar en Inglaterra, se tuvo que marchar a Alemania para hacer este experimento y pidió, por favor, al banco que le dejase ver qué teclas tocaba en sus sistemas para concederle un crédito. Sí. Esto hubo un banco alemán
que accedió a hacer esa operación, y termina el artículo además con una carta de ese banquero alemán en el que le dice: para concederle a usted esa cantidad de dinero, no hemos tenido que mirar ningún saldo, ni dentro ni fuera de la entidad, antes de concederla. Es decir, no tenían que mirar si tienen dinero en algún sitio, ni en el Banco Central, dice, ni en ningún sitio, ¿entiendes? Es decir, lo único que hemos tenido que hacer es anotar la liquidez en su cuenta. El crédito es un acto de escritura. ¿Y qué pasa? Que este mecanismo de acumulación, que es cobrar intereses sin hacer nada, se ha convertido en el centro y en lo que dirige el sistema económico. En esta etapa, las acumulaciones se han convertido en tan fuertes que ese sistema financiero en realidad es lo que está detrás de esos maravillosos fondos de inversión que tienen presupuestos como los de muchos estados y se apoderan de todo, pero además hasta el punto de que ya no funciona esto, no saben dónde invertir, tienen que destruir para invertir. El COVID fue una operación y en Francia está bastante clara la vinculación con el sistema financiero. Es el caso Furtillán, se llama Jean-Bernard Furtillán. Fue un científico que enseñó la cadena de patentes, señaló a los responsables y acabó muy pronto primero en un psiquiátrico por decir semejantes locuras y después un año de cárcel en la prisión de la Santé, que se llama de la salud precisamente, en París. Y lo que estaba era demostrando la conexión entre los que habían fabricado un patógeno de cualquier naturaleza que sirvió para confundir a medio mundo, no quiero decir con ello que fuera peligroso, pero se habían inventado algo lo suficientemente contagioso y eficaz para confundirlo con la gripe y con todo, y para dar esos resultados maravillosos utilizando las PCR. Bueno, no quiero hablar del COVID, que no es el tema, pero es que desgraciadamente la operación COVID ha sido, igual que cualquier guerra de las que estamos viviendo, ha sido sobre todo una operación de renovación de la demanda de dinero. Ha hecho falta muchísimo nuevo dinero en todo el mundo y lo han creado los bancos centrales, claro, y los otros, los bancos privados, que son los primeros creadores de dinero, la banca privada. Una gran piedra angular desde esta visión de la economía occidental. Vamos a seguir preguntando con Gerardo tu visión sobre el crédito privado. ¿Cuál es el ABC? ¿Cómo funciona en el actual sistema económico financiero? Bueno, primero que todo, un saludo a Telesur por habernos invitado y yendo ya al tema, el gran problema del crédito radica en que hay intereses detrás de todo esto. Y esos intereses están fundamentados en una serie de estructuras legales, leyes. Si los podemos analizar, los países, la mayor parte de los países del mundo, yo diría todos, tienen una serie de leyes que le dan el privilegio a un sector de la población que llamamos banqueros para que de manera ilimitada ellos crean dinero. Como decía el amigo Fernando, esa creación de dinero prácticamente les corresponde toda. Por ejemplo, hay un artículo de una ley, por ejemplo, el caso de la ley de banco, establece que los banqueros pueden crear, por ejemplo, el 8,9% de su fondo, o sea, 8,9 veces el fondo, y ellos les queda todo ese dinero. ¿Cómo lo crearon? Sencillamente en base al fondo que tenía y en base a las necesidades de supuestos créditos que hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La propuesta prácticamente que uno considera importante para resolver este dilema que hay es que esas leyes se reformen y se le dé oportunidad a las cajas de ahorro, a los bancos comunales o comunitarios, o como los quieran llamar, bancos populares, institutos de crédito bancario, cajas de ahorro, etcétera, todo aquello que pertenece a la clase trabajadora, que es la que genera fondos de pensiones, fondos de utilidades, fondos de HCM, todos esos fondos que se forman en los diferentes países. Esos fondos en esos países pueden servir como elemento de fondo para que de ahí se cree la cantidad de dinero suficiente para que la clase trabajadora los dirija y no los dirija el sector privado a través de su banca.
otro elemento importante que hay allí es que la banca comunitaria a nivel mundial ya tiene experiencias muy buenas. Tenemos el caso de Bangladesh, que allí el tipo de crédito ha logrado sacar de la pobreza una gran cantidad de familias. Tenemos el caso de China, tenemos el caso de Alemania, donde allí funciona el sistema de banca comunitaria, por darle el nombre, diferente a otros países como el caso de Estados Unidos, el caso de la mayor parte de los países de América Latina, que tienen una banca que no le permiten a ninguno porque están atornillados prácticamente con el Estado capitalista que existe, pues. Un Estado capitalista que le da todos los privilegios a esos sectores para que hagan lo que ellos quieran con el sistema financiero. Es decir, que pudiésemos catalogar desde este punto de vista el crédito privado como un fraude. ¿En qué momentos puede ser? ¿Cómo detectarlo? Sí. Eduardo, si pudieses responder, sí. ¿Cómo detectarlo y cómo, por supuesto, decirle a la gente, bueno, hay que tener en cuenta estos elementos para poder calificarlo así? Sí, toda la normativa esta es una normativa de origen privado. Es decir, ha habido momentos en que se han prestado los depósitos, ha habido momentos en que se ha prestado una parte del oro que te habían depositado unos señores, ha habido distintas etapas, pero en el año 1930 se crea el Banco de Pagos Internacionales con la finalidad de asegurar el cobro de las reparaciones de guerra a Alemania, de la Primera Guerra Mundial, y esa entidad en la que los financieros se entienden por encima de la Segunda Guerra Mundial, se entienden entre sí para mantener el tráfico del dinero, por así decir, aparte de que se estuvieran matando la gente en los estados y para entregar además a un estado y a otro el dinero que se iban encontrando los vencedores, que luego resultaron vencidos, a lo mejor el dinero que se iban encontrando se iba compensando ahí entre los financieros para que se produjeran esas entregas, ¿no? Bueno, ese organismo con el tiempo, después de la guerra, se ha convertido en el regulador, se ha convertido en banco de bancos centrales, controla muchos, a través de él se controlan muchos bancos centrales, unos 60 bancos centrales se reúnen cada cierto tiempo, cada 2 meses me parece que es la última vez que lo he visto, en las reuniones del Comité de Coordinación Bancaria de Basilea, se llama. Y eso es una entidad de propietarios desconocidos. Los bancos centrales que intervienen en su constitución en 1930 eran de propiedad privada, eso de entrada, ¿no? Y además intervenía un banco privado muy conocido también de Estados Unidos en la constitución. Es decir, esa entidad de origen privado, controlada por propietarios desconocidos actualmente, es la que está haciendo estas normas de la adecuación patrimonial. Se llama de requisitos de capital también. Es este principio de que el banco que más tiene es el que más puede prestar. Pero claro, ¿a qué conduce eso? A que tenga más también. Eso ha ido expulsando bancos. La banca en Europa, la banca pequeña, ha ido desapareciendo. Han desaparecido miles de entidades bancarias independientes, tanto en Estados Unidos como en Europa, en este periodo, desde los años 90 para acá. Entonces, lo que está pasando en estos últimos decenios es que aumentan las acumulaciones de esa manera. ¿Cómo se produce el fraude, la estafa? Pues se produce por consentimiento de todo esto. Es decir, los políticos aceptan la teoría económica, por así decir. La teoría económica es mendaz, el libro más utilizado en las facultades de ciencia económica en todo el mundo es desde hace muchos años el de Paul Samuelson, se llama, y ese señor fue compañero de clase en un máster de administración de empresas de la Universidad de Harvard, el compañero de clase de David Rockefeller, que ha fallecido hace poco, el banquero estadounidense más conocido en los últimos 100 años, más o menos, ¿no? Bueno, pues el caso es que además el premio Nobel de Economía, que también se lo dieron después a este señor, se lo inventaron ellos. No había premio Nobel de Economía, lo da el Banco Central de Suecia. Esto es lo que configura toda la estafa y al final, ¿qué es en realidad? Bueno, pues un control
de la sociedad para que estemos hablando de cualquier cosa, discutiendo sobre todas estas polémicas identitarias que se van creando, toda esta agenda muy inútil que llaman la Agenda 2030, que siempre sigue aplazando la resolución de los problemas, porque claro, como los problemas tienen que resolverse sin tocar el problema central que tenemos, que es que es a qué llamamos dinero, cómo se hace eso, pues claro, la asignación del crédito quiere decir a dónde va el dinero. La asignación del crédito en realidad hace mucho que va del dinero va a conservar los intereses de esta gente también. Entonces no se resuelven los problemas porque no hay quien tenga los medios para hacerlo y los gobiernos tampoco. Son el primer cliente de este sistema, son los gobiernos nacionales también, por supuesto. El control social, control político detrás de todo este entramado, sí. Por supuesto, parte de las aristas que se dan a propósito de esa disertación. Crédito financiero, un fraude sobre los pueblos, también su visión es importante sobre el tema, pero vamos a hacer una breve pausa y al regreso más de este debate y lo que se refiere no solamente al crédito privado, sino también las alternativas a ello. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando sobre el crédito privado, un fraude sobre los pueblos. Hablamos desde la visión occidental sobre el crédito privado como una estrategia de inversión bancaria que, a pesar de ser vendida como una intermediación entre capitales privados y el ahorro público, pues también genera otro tipo de asimetrías. Pero también hablar, ya veíamos el concepto, pero hablar también de las alternativas, profesor. Las alternativas, ya usted más o menos nos comentaba algunos ejemplos en otros países, pero ¿cómo puede ser, por ejemplo, en países de América Latina, por ejemplo? Bueno, en países de América Latina vamos a partir de que también no podemos aislarnos. Hay un nuevo orden internacional que está en proceso de conformación. Totalmente importante. ¿Verdad? Y tenemos una serie de países que buscan la multilateralidad, ¿verdad? El mundo multilateral. Dentro de ese mundo multilateral hay la gran oportunidad de que se conforme la banca comunitaria, donde el poder popular de los diferentes países de América Latina logren, por lo menos una vez en la vida, crear dinero de sus propios fondos. ¿Cómo es el mecanismo de esa...? El mecanismo es muy fácil. Tenemos una serie de leyes que establecen el privilegio solamente a la banca privada. Vamos a reformar esas leyes y esos códigos y se le da la oportunidad a las cajas de ahorro, a los bancos comunitarios, a los institutos de crédito popular, a los bancos que funcionan en diferentes comunidades pequeñas y por esa vía de la reforma de las leyes se le puede también dar la oportunidad, o no la oportunidad, sino el derecho de que las comunidades organizadas a través de estas estructuras financieras también puedan crear dinero a bajo costo también. ¿Qué sucede? La tranca que hay en el viejo orden económico internacional es que la banca privada le pone las mil y una trabas a los pequeños y medianos productores. Por ejemplo, hay países donde la pequeña y mediana industria no puede recibir crédito de ningún banco porque no tiene garantías reales. ¿Y qué garantías reales puede tener un grupo de personas, de emprendedores que está empezando a desarrollar su idea de producir? No tiene garantías reales. Entonces hay que darle la oportunidad a través de esas leyes de que se puedan, por esa vía, crear dinero
para así aumentar la productividad, aumentar el PBI del PIB del país y ser un poco, como se dice, más justo en la repartición del ingreso nacional. Sí. Eduardo, tu visión, desde lo micro y lo macro, ¿cuáles son las alternativas que estás viendo al crédito público? Sí, en realidad ya se han visto, ya se han probado. O sea, que ha habido, Japón ha tenido un desarrollo muy rápido desde la guerra hasta los años 80, por ejemplo. Eso se ha hecho controlando el crédito. El Banco Central marcaba las cantidades y la asignación a dónde tenía que ir el crédito durante ese periodo. Se ha intervenido en Japón para impedir ese desarrollo magnífico que tenía esa economía por ese procedimiento bastante sencillo, que se llama control del crédito, orientación del crédito. Eso es un aspecto. Otro caso muy distinto es la banca municipal sin ánimo de lucro alemana, que es un modelo excelente para un sistema de banca comunitaria. Las cajas de ahorros, hay una asociación que tiene 1.700 entidades, hay más entidades de ese tipo en Alemania. Esas entidades son independientes y solamente invierten dentro de su municipio. Es decir, crean el mismo euro que crea cualquier banco en Europa, pero todas las ganancias que tienen esas entidades revierten a sus municipios. Y de esa manera, como están presentes por toda Alemania, están haciendo, se ha calculado, cerca del 80% del dinero de nueva creación en Alemania. Es decir, tienes ahí un ejemplo de banca comunitaria o popular, como la que está mencionando Fonseca, pero claro, esa banca popular es de la gente. El banquero no es ningún millonario, es un señor que conoce todo el mundo en el pueblo y que sabe lo que está financiando, proyectos productivos para beneficiar a la economía del lugar. Y eso es lo que luego, como lo hacen con ese criterio de invertir en lo que produce, de cambiar la situación económica, mejorarla, bueno, pues el dinero ese beneficia a ese país y lo convierte en enemigo de la banca internacional también, que es lo triste de este caso, porque como no están bien acompañados en eso, pues se van quedando en esa posición. Y luego está el modelo de banca pública más fuerte que ha habido en la historia, que es la China contemporánea. También entre un 80 y un 95% del dinero creado en China en este periodo, desde Deng Xiaoping, que entendió que el capitalismo era crédito y lo dijo expresamente. Él viajó a Japón, vio cómo había hecho Japón ese desarrollo y tomaron el control del sistema de crédito y lo desarrollaron. Crearon una gran red de bancos estatales, de distintas también municipales, bancos públicos en definitiva, que son los que marcan la diferencia. No ha podido la banca privada, que entró con la liberalización del sector o de la inversión extranjera en China en el año 2006, no ha podido la banca privada, que es internacional en gran medida, competir con eso. Ahora, ¿cuál es la experiencia, por ejemplo, en América Latina? En América Latina lo que hay es básicamente un sistema de dinero privado. Si lees cualquier ley, cualquier legislación de América Latina, están todas alineadas a Basilea, por así decir. ¿Entiendes? Es decir, no se está haciendo nada especial y los bancos centrales en general o bien son de propiedad privada, el de Brasil lo era hace unos años y ha sido de los primeros en lanzar el nuevo dinero digital de bancos centrales, que están experimentando en varios sitios ya. Ese nuevo dinero digital es muy peligroso porque el dinero ya es digital. Entonces, si vienen con nuevas digitalizaciones es porque quieren utilizar el dinero de otra manera. Se intenta utilizar el dinero como medio de control social. Este es el problema que tenemos. Te van a decir que tu saldo ha bajado porque estabas consumiendo demasiado carne, que al señor Bill Gates quiere vender sus gusanos, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, estamos en un momento en que la lucha es de sistemas. El enemigo de verdad es China, que es un gran creador de dinero público. Y estamos en una confrontación que tenemos que elegir. Los BRICS no nos van a sacar del error de tener un sistema financiero nacional enteramente controlado por el sector privado. Aunque hay banca pública, pero claro, si los capitales de la banca pública están muy limitados, si no hay un presupuesto nacional que de verdad pueda dotar la banca pública, pues no puede la banca pública. Y de hecho tiene restringida la financiación del Estado. El Banco Central de todos estos países de América Latina no puede financiar el déficit del Estado. Puede haber alguna excepción en Cuba y no sé si en Nicaragua, pero en general están con estas limitaciones. El Estado tiene que ser cliente de la banca privada. Y este es el problema. No hay una disponibilidad de recursos para contrarrestar ese poder abusivo del dinero privado. Sí. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, un placer. También a usted, profesor, muchísimas gracias por su tiempo y su explicación con nosotros. Muchas gracias. Ahí teníamos entonces crédito privado, lo que significa para el mundo, para este actual sistema económico. Pero ¿usted qué opina luego de este debate que hemos tenido acá en el estudio? Les recuerdo, contáctenos @telesurtv.net para ese feedback con ustedes sobre este y otros temas en nuestro texto y contexto. Será hasta una nueva oportunidad. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.